Saludos tripulantes, esta semana abordamos el lijado de todo el casco, el paso que va entre el primer y el segundo forro. Y ya que lo menciono, en el vídeo anterior culminamos el primer forro del barco, un proceso lento y no falto de complicaciones y problemas, cuyo resultado finalmente fue aceptable, teniendo en cuenta que después de un primer forro siempre viene un segundo forro. Empezamos haciendo el rebaje que vimos en el vídeo pasado y que va sobre la falsa quilla, en el codaste. No nos vamos muy lejos y cortamos el material sobrante del codaste y de lo que luego será el espejo de popa. Podéis utilizar un cúter, lija, Dremel o lo que queráis, el caso es que quede bien ajustado. Yo le he intentado dar una curvatura suave para que no queden líneas muy forzadas. Antes de lijar el resto del casco vamos a dar una mano de masilla a la popa y en otros puntos que veamos muy escalonados o difíciles. Esto nos facilitará mucho el proceso de lijado y reducirá el riesgo de que nos pasemos lijando y nos comamos todo el espesor de las tracas. Tened en cuenta que como luego va un segundo forro por encima, esta masilla nunca se va a ver, pero sí será importante tener una buena base para el segundo forro. En lo que seca la masilla empezamos a lijar la parte central del casco y la popa. Yo para esto he utilizado lija de grano 80 envuelta en una esponja, una mascarilla FFP2 y mucha paciencia. Cuando tengamos el lijado avanzado, reforzaremos la masilla allí donde nos haga falta. Tened en cuenta que luego lijaremos y eliminaremos la mayor parte de toda esta masilla. Solo quedará masilla en puntos concretos, pero tenemos que aplicar una capa lo más uniforme posible y buscando siempre la simetría entre los dos lados del barco. Pasamos a la proa, donde nos espera muchísimo trabajo. Como decía, hemos de quitar casi toda la masilla para dejarlo con una curva uniforme y simétrica en ambos lados. Para ir acabando, hemos de reducir mucho el espesor de las tracas en la roda y en el codaste, pero especialmente en el codaste. Aquí lo ideal es que el espesor de la arista sea menor de 4 milímetros, que es el espesor que tendrá la falsa quilla. Así, cuando pongamos el segundo forro no quedará escalón, como me pasó a mí con el San Juan. Y ahora ya para rematar la faena solo falta aplanar bien el espejo de popa. Y este es el resultado. En el próximo vídeo, el segundo forro. ¡Nos vemos!